Buenos días otra vez. Bueno, pues enlazo con este capítulo. Seguimos tratando los temas de estructuración de la sociedad. Y como tengo más o menos por costumbre, leeré el último párrafo para enlazarlo, en el que decía que diferenciando el sexo gratificante del sexo reproductivo, decía que para el primero, es decir, para el sexo gratificante, los únicos límites a su libertad de elección deben ser los niños, los daños físicos importantes, sean o no consentidos, y el consentimiento de la pareja a las parejas. Es decir, el mutuo acuerdo, uno de 7 o de 27, pero el mutuo acuerdo del sexo. Otra cosa totalmente distinta debe de ser para la reproducción humana. Pienso yo que debemos diferenciarlo. El panorama actual, con millones de abortos con su carga de dolor y frustración, soportados casi sin exclusiva por la mujer, y los millones y millones de niños en todo el mundo abandonados a su suerte, nuestro futuro, los llamados niños de la calle o de la desprotección más absoluta, hoy más de 250 millones deben de hacernos llorar de amarga frustración a la totalidad de la humanidad. No puede ser. No puede ser. En toda la historia de la civilización humana, los niños siempre han supuesto el lugar de nuestra dedicación, de nuestra protección. Y ahora, sin embargo, puede haber por millones los niños en las calles, viviendo en los basureros. Esto es una cosa tan absolutamente absurda que es muy difícil de entender. En todas las sociedades, y especialmente las más desarrolladas, la creciente existencia de familias monoparentales, normalmente mujeres abandonadas con los niños a su cargo por irresponsabilidad masculina con sus obligaciones, es un recurrente tema que clama al cielo por su despropósito. Por su despropósito por ambas partes. La mujer, si no tiene confianza en la pareja con la que está compartiendo su vida, que tenga el sexo que quiera, pero que tenga mucho cuidado con la procreación. Esto no puede ser así. Cuestiona la totalidad de la responsabilidad moral de la especie, la totalidad de nuestro proceso evolutivo consciente, la totalidad de nuestra historia cultural. No puede ser así. Los niños no son animalitos que se puedan tirar a la calle, esto como está sucediendo en una buena parte del mundo. Es un disparate. Ni en nuestra más oscura noche evolutiva hemos abandonado nuestras crías a su suerte. Nunca. Ni vemos en los más feroces animales este comportamiento, ni los más insignificantes insectos tienen un comportamiento tan feroz con su descendencia. Es un disparate social, conceptual, moral, evolutivo que nos descalifica a todos y a todo el proceso formativo de la especie. Por el camino de la conciencia, en algunos aspectos, la humanidad ha desembocado en la inconsciencia más absoluta ante la indiferencia de todos. No es posible consentir la fábrica de malos tratos físicos, morales, emocionales e intelectuales que son muchos hogares para los niños. Ni su abandono, ni su explotación en el trabajo, y qué decir de la explotación sexual. El tema de la responsabilidad altruista con nuestra descendencia debe de ser cuestionada en su totalidad. Padres y madres capaces de matar a sus propios hijos como venganza, por infligir dolor o para exonerarse de pensiones y obligaciones, o como el suicidio o el asesinato de sus hijos de Goebbels y su esposa Magna. El ser humano es el único primate capaz de matar a sus propios hijos. Otra cosa es el infanticidio, que puede en biología tener otras muchas causas, y entre otras facilitar el acceso sexual con las hembras. La paternidad debe pertenecer a una libertad limitada por la capacidad de responsabilidad que la pareja debe tener como condición previa. Esto es una cosa de enorme dureza y me imagino que me van a poner a parir todo el mundo, como es natural. Pero lo vuelvo a repetir. La paternidad debe pertenecer a una libertad limitada por la capacidad de responsabilidad que la pareja debe tener como condición previa. Los hijos son una bendición, un privilegio, un mandato imperativo de nuestra más primitiva obligación, pero son a la vez una obligación, una responsabilidad que en el complicado mundo actual es una obligación de primer nivel. Una obligación de amor, de protección, de formación, de educación. Quien pueda y quiera asumirla, que la asuma, pero limitemos la capacidad de destrozar incipientes vidas o de perpetuar malformaciones emocionales y psíquicas por los peores de nosotros. Una prueba más de la irresponsabilidad paternal, sobre todo en las competitivas sociedades actuales, donde los dos miembros de la pareja tienen que trabajar para subsistir,
está en el hecho de confiar la práctica totalidad de los procesos educacionales y formativos a los docentes, a los que además se les ha restado toda capacidad y disciplina de comportamientos que debe ser urgentemente restablecida. La autoridad en las escuelas es no negociable, no es negociable. El maestro debe tener autoridad y además autoridad sin discusión sobre el modelo educativo y sobre la formación de los menores. No puede ser de otra forma. El sistema docente tiene la obligación de construir intelectual y formativamente a los niños, pero nunca de sustituir a los padres en los niveles educacionales y convivenciales, donde su atención, ejemplo, disciplina y cariño no es sustituible. Comillas, las ciencias sociales resaltan la importancia de la relación entre una estructura familiar intacta, el interés de los padres por los hijos y los resultados escolares. ¿Qué? Es evidente. Esto es evidente. La educación de los hijos no es delegable, ya que no es lo mismo educación que formación. Es la primera obligación de los padres, especialmente evitar que se conviertan en pequeños dictadores, desconcertados, que no conocen sus límites ni los límites de la vida y de la convivencia social. La necesidad de que pronto entiendan que la vida es esfuerzo, es generosidad, es educación y buenas maneras, es amor compartido, es pensamiento, es moralidad y es responsabilidad. En esta sociedad en la que estamos viviendo sucede este entrecomillado. La primera vez que un niño o niña escucha la palabra no es en la escuela. ¡Qué vergüenza! Los niños tienen que llegar a la escuela después de haber escuchado la palabra no muchas veces en el interior de las casas, porque eso es obligación de los padres. Las más avanzadas sociedades actuales tienen una extensa y estricta legislación de protección a la infancia y los servicios sociales de muchos estados tienen la facultad incluso de retirar la patria potestad y a los propios hijos a sus padres denaturalizados que no cumplen con sus obligaciones dentro de los estándares de su sociedad de procedencia. En la enloquecida situación actual parece necesario un consenso universal sobre protección a la infancia y dando un necesario paso más, legislar en dos direcciones complementarias. Convertir en obligatorio los análisis necesarios para comprobar la compatibilidad genética de los futuros padres. Es altamente irracional que quede solo a la voluntad de las partes el traer a seres humanos a este mundo cuando la ciencia tiene demostrado que estarán lastrados con lacerantes enfermedades irremediables. Esto no pertenece ya a la casualidad genética. En muchísimos casos eso pertenece a la inevitabilidad científica. Estas desafortunadas elecciones enmarcadas en los derechos individuales se toman a nivel individual, pero se pagan a nivel colectivo. Y sobre todo lo paga la víctima inocente que viene a este mundo para llevar una vida miserable y una desprotección absoluta cuando falten los padres. Comillas. El hombre nace libre, responsable y sin excusas. Sartre. Y no se pretende con este pensamiento atentar contra la biodiversidad humana que nos enriquece a todos, y sería mezquino que se argumentara que por este camino se termina suprimiendo a todos los seres potenciales con mínimos defectos. No se pretende eso. No se pretende ninguna utopía de pureza genética, al menos en mi pensamiento, ya que la lotería genética proporciona a veces resultados sorprendentes y maravillosos, véase la difícil procedencia genética y familiar de Beethoven. Se pretende evitar los sufrimientos de todos los implicados de la especie entera que con irresponsabilidad anteponen malentendidos derechos individuales, incluso sobre el sufrimiento de los no nacidos, que finalmente pagarán y pagaremos el precio de una decisión en la que no hemos participado. Convendría un consenso de mínimo sobre idoneidad paternal. El transmitir la vida es nuestra primera obligación, nuestro primer derecho y el más bello de nuestros privilegios. Y cualquier limitación a este derecho básico provocará con razón una polémica inevitable y universal. Pero parece llegado el momento de adjetivar la transmisión de vida. Transmisión de vida sí, con responsabilidad. En el nivel mínimo de la cultura de procedencia, pero con responsabilidad. No es humano, no es civilizado, no es moral, no es tolerable, no es intelectualmente asumible a estas alturas de nuestra evolución cultural una paternidad más irresponsable que la de los animales, más en estos momentos en que la medicina hace viables muchas desgraciadas vidas que hasta hace poco tiempo hubiesen sido eliminadas por su inviabilidad en los procesos naturales.
Ya está. Ya he dicho lo que tenía que decir al respecto. Y continúo. Una ola de dolor sacude siempre la vida y la conciencia humana. Es el peaje de la vida consciente. Iniciamos. Una cosa va indisolublemente unida a la otra, y una parte de este dolor es autoprovocado. Es el daño que nos hacemos a nosotros mismos y el daño que hacemos a los demás y que los demás nos devuelven centuplicado. Es el doloroso precio de la interrelación donde nuestra compleja realidad choca con otras complejas realidades, con la maldad de la vida, con las perentorias exigencias del sobrevivir. Comillas. Cierto es que la existencia de Dios cada día se cuestiona más, pero la existencia del diablo, del mal en estado puro, ese es incuestionable. Eso es absolutamente incuestionable. Cerrar comillas. Es evidente que el mal existe, no hay duda ninguna y debemos asumirlo como una constante irremediable de los seres humanos. Pero algunos límites debemos de poner a esta capacidad para irnos y uno muy preciso parece razonable que hay que ponerlo en nuestra colectiva responsabilidad con nuestra descendencia. No parece razonable utilizar nuestra capacidad reproductora hoy en nuestros días para alimentar la fábrica sin fin de los abortos que por millones se practican y que con estremecedora frecuencia muchas veces son ya criaturas viables que se eliminan como si fuesen excrementos. Que se eliminan como si fueran excrementos en el aborto. Sin meditar siquiera sobre las miserables industrias subsidiarias de restos humanos, de venta de órganos y tejidos para trasplantes y hasta para la industria cosmética. En este disparate que con indiferencia estamos viviendo, pero tal vez convenga matizar que su uso con gran respeto y control social convenga más que considerarlo una basura biológica a eliminar. Y sin entrar en la interminable polémica de cuándo empieza la vida, cuándo empiezan los derechos de los nonatos. La vida empieza cuando el feto tiene un ADN diferenciado, es decir, desde la propia fecundación. Y desde ese mismo momento es poseedor de derechos en potencia de lo que será. Y lo que será es un ser humano en todo su esplendor. Y eso tiene muy pocas interpretaciones. Comillas, interrogación. ¿En qué momento el feto de una jirafa es una jirafa? Con el divertido contrasentido de aquellos que se militan simultáneamente a favor del aborto y contra la pena de muerte. Esta sociedad es tan desconcertante, está formada por tanta gente desconcertada. O sea, estás militando contra la pena de muerte, que me parece muy bien que milites, y a la vez contra el aborto, a favor del aborto, que es la muerte de inocentes, porque la pena de muerte se supone que estamos hablando de culpables. Y de los inocentes no tienes nada que decir. En ambas situaciones se mata a un ser humano, con la enorme diferencia de que en uno es totalmente inocente y en otro no, al menos judicialmente. Ni polemizar sobre el derecho de las mujeres a su propio cuerpo, sobre todo en los casos de violación y en los abortos terapéuticos, ya que ellas pagan el mayor precio de la mutilación física y emocional que supone un aborto. Los hombres tenemos poco que pensar en ese tema. Ese derecho innegable a su propio cuerpo también debería estar matizado y subordinado a un derecho responsable con su propio cuerpo. Hay que evitar la irresponsabilidad de considerar los abortos como un medio anticonceptivo más. No lo es. Es la muerte de un potencial ser humano. Ni parece razonable tener hijos para abandonarlos a destinos de marginación, explotación, vidas delictivas y prostitución. Ni parece razonable tener hijos a los que no podemos ofrecer niveles mínimos de protección y de formación hasta que las bestias proporcionan a su progenie, que cuidan de ella hasta que puedan valerse por sí mismas. Ni parece razonable casos extremos de drogadicción, alcoholismo, desequilibrios psíquicos y otros disparates existenciales, autoasumidos o casuales, puedan condenar con arreglo y responsabilidad a vidas nuevas, a existencias miserables lastradas en origen. Ni que locos agresivos, protagonistas de maltratos infantiles, pedófilos convictos, violadores de sus propios hijos y tantas enloquecidas prácticas abusivas puedan perpetuar sus sangrantes horrores bajo la protección de su derecho a la procreación. La regla del juego a cambiar, a mí me parece, sería la consideración de la procreación no como un derecho, sino como un privilegio para cuya obtención debe cumplirse un mínimo de requisitos de idoneidad. Partiendo incluso de estas bases mínimas, problemas sin duda nos dan la vida de sobra para complicar y hacer altamente dificultoso el cumplimiento
de nuestros deberes parentales. En las sociedades occidentales y más desarrolladas, las parejas formadas por personas del mismo sexo están empeñadas en una batalla de reconocimiento de sus derechos jurídicos como otra alternativa convivencial. Después del reconocimiento social a la liberación de su orientación sexual, se lucha por el reconocimiento de su pareja, de hecho, al reconocimiento jurídico de la pareja. Distintas adaptaciones legislativas parecen indicar que esto será así, y en mi concepto como debe de ser. Cosa distinta es el derecho que pretende de poder adoptar niños para poderlos criar como hijos. Tengo que confesar que estoy en contra. Y esto no debe ser así, no por su incapacidad para el amor y para la formación, para lo que sin duda estarán capacitados incluso por encima del nivel medio del nivel promedio heterosexual. No debe ser así debido a que los seres humanos pueden ser inclinados en los primeros niveles formativos hacia cualquier opción sexual, de ahí de los horrores de la pedofilia. Y la formación de una pareja típica de la biología humana puede condicionar sin libertad de elección sexual a muy temprana edad a un ser humano hacia acciones sexuales irreversibles. Y existe otro dato demoledor, la posibilidad de que un hijo, hija, sea violado por sus padres no llega al 2% de los matrimonios tradicionales, pero se acerca al 23% de las parejas homosexuales, según un estudio del profesor Mark Ragnerus de la Universidad de Texas, confirmado por el profesor de psicopatología del niño Maurice Berger, jefe de psiquiatría y miembro de varias comisiones para la protección de la niñez en Francia, quien con rotundidad afirma que para negarlo, el lobby homoparental utiliza un método sencillo, el engaño. Cierro comillas. Esta posibilidad debe negarse tajantemente, ya que no está ni a la altura de sus defensores, que con toda su batalla de reconocimiento se basa en la libertad de elegir su opción sexual, que con esta práctica negarían por imitación a criaturas inocentes, ni a la altura de la responsabilidad social colectiva que tenemos todos con los menores y con los deberes generales de la especie. En esta situación no puede existir ni puede contemplarse interés distinto al de los menores en su mejor desarrollo. Los deseos o necesidades de los adultos en estos temas no tienen ninguna validez y no se les debe conceder ni tiene la menor importancia. Esto que estoy diciendo es anatema, en fin, para todo el tema del mundo homosexual, pero es mi pensamiento. Y lo expreso con la libertad que me da mi libertad de pensamiento y mi conciencia. Pero seguramente esta controversia es ya antigua y está ya cerrada en falso y en el vacío debido a los imparables avances en la reproducción asistida, inseminación artificial, fecundación in vitro, bancos de esperma de óvulos, gestación subrogada y seguramente en breve tiempo la polémica posibilidad de la gestación fuera del cuerpo humano, de tal manera que la configuración familiar resultante a nivel social será nueva y previsiblemente irresponsable al simple capricho de los individuos y con resultados muy inciertos a futuro. Esta es una partida absolutamente abierta hacia destinos hoy inimaginables. De forma que, en fin, seguro había pensamiento con respecto a la paternidad de los homosexuales sea absolutamente inválido para el mundo que nos dirigimos. Muchos son los flagelos que azotan el doliente cuerpo de la humanidad. Por relación con lo anteriormente expuesto, parece por el momento de analizar esa misteriosa y nueva plaga, el SIDA, que se ha convertido en una epidemia en todo el mundo y que va camino de la pandemia en muchos y desgraciados países donde la proporción entre su población combinada con la ignorancia y la falta de medios para combatirla amenaza seriamente la supervivencia del total de la población. Bueno, aquí tengo que decir que todo lo que voy a hablar ahora del SIDA es antiguo, esto lo escribí hace 20 años o, en fin, o más. Y seguramente ya está completamente desactualizado porque la medicina ha avanzado mucho, pero bueno, como lo tengo escrito lo voy a leer. En algunos países, no es mentira lo que estoy diciendo, en algunos países el porcentaje de contagios supera el 25% y los porcentajes de riesgo alcanzan ya el 60% en algunas poblaciones y se especula si este descontrol o indiferencia ante la gravedad de la situación no esconde el deseo consciente de propiciar la reglamentación de facto de los excesos poblacionales. 60 millones de contagiados, de los cuales 35 millones han muerto, que cada día crecen y crecen sin solución y sin esperanza, horror y horror. Y lo dejo aquí, continuamos hablando un poco del SIDA, aunque ya digo que todo esto ya son pensamientos antiguos,
porque se ha avanzado mucho en su erradicación. Pero lo leeré porque lo tengo escrito. ¿Vale? Venga, pues un fuerte abrazo a todos y continuaremos.